De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y en esta sección del 6 al 18, Jesús va a hablar de tres actividades o disciplinas que el creyente tiene, en donde va a tener que examinar si su vida es una vida piadosa, real y genuina, o si su vida es una vida religiosa, de apariencia, solamente algo externo. En el primer punto, Jesús habla acerca de las ofrendas o de las limosnas. Su vida se va a ver reflejada, su vida espiritual, en la forma como usted da. Como usted da para Dios y para suplir las necesidades de otros también. Y si no lo hace para que otros lo vean, si no lo hace para que Dios se agrade sobre él. En el segundo punto, y es el que estamos hablando nosotros ahora, estamos hablando acerca de la oración. Y la oración va a reflejar su condición espiritual. Hemos hablado ya por 2 domingos acerca de que la oración es un termómetro de su vida espiritual. Como esté su vida, y como esté su vida de oración, está su vida espiritual. Y ahí es donde usted empieza a hacerse el examen. ¿Cómo está su vida de oración? Porque como esté su vida de oración, es como va a estar su vida espiritual. Y es lo que Jesús va diciéndoles acá a ellos. Recuerdan que decíamos ayer el versículo 5, ¿y cuándo qué? ¿Y cuándo? Ore. Y cuando ore, Jesús está diciéndoles, ya se da por sentado que tiene una vida de oración recurrente. Pero cuando ores, no seas como los hipócritas. Como los hipócritas que muestran una cosa por las apariencias, pero realmente por dentro no están viviendo eso que dicen. No están viviendo lo que dicen. No sean como los hipócritas. Hablábamos aquí en esta sección de la verdadera vida de oración que a Dios le agrada y veíamos 6 puntitos, 5 puntitos. La verdadera vida de oración que a Dios le agrada, veíamos 5 puntitos. En cuanto a que la verdadera vida de oración que a Dios le agrada es una vida que ya se ha por sentado que se persevera en ella, reconoce la importancia de perseverar en ella. La segunda era la verdadera vida de oración, reconoce la hipocresía que la afecta. La verdadera vida de oración también reconoce que el Padre es su única audiencia. Y veíamos nosotros dos, la última vez que estuvimos estudiando, la verdadera vida de oración reconoce cuán vacía es la repetición monótona. ¿Recuerda que hablábamos acerca de eso? La repetición de oraciones. Que Jesús no quiere que sus oraciones sean unas oraciones monótonas. Y estábamos tratando de examinar cuando nosotros oramos si estamos haciendo oraciones mecánicas. Por ejemplo, cuando oramos por los alimentos, cuando nos levantamos a orar. Son oraciones mecánicas, monótonas, que salen vacías. Recuerda cuando hablábamos ahí, decíamos que posiblemente esa expresión no usted vanas repeticiones, era una expresión que era bla, 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 unas palabras que no tenían sentido, y cuando nosotros hacemos oraciones monótonas, prácticamente eso es lo que estamos diciendo al Padre. Bla, 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 bla. ¿Qué es eso? Nada. Son simplemente repeticiones monótonas que no están saliendo para orar al Señor. La verdadera vida de oración reconoce cuán vacía es la repetición monótona
Y también veíamos en quinto punto que la verdadera vida de oración reconoce la disposición del Padre a bendecir. El Padre quiere escuchar las oraciones. El Padre quiere responder las oraciones. Pero Él va a responder las oraciones que se hacen no en hipocresía, sino unas oraciones que son ¿qué? Genuinas, auténticas, no monótonas ni repetitivas y vacías, porque eso no estamos orándole a Dios. Entonces, la verdadera vida de oración reconoce la disposición del Padre a bendecir. No os hagáis semejantes a ellos, no seáis como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y hablábamos de que no está atacando aquí la frecuencia de la oración, el tiempo de oración, sino que realmente la oración se haga con un corazón genuino que se dirige al Padre Celestial en una vida de intimidad, una vida de intimidad. Y el último punto que estábamos viendo ahí, decíamos que la verdadera vida de oración reconoce el patrón de Cristo para ella. Esta oración que tenemos acá es una oración muy conocida, que todos nosotros no la sabemos. Y dice así, versículo 5, versículo 9, dice, vosotros pues oraréis así, vosotros pues oraréis así. Cuando encontramos esta oración, nosotros reconocemos que Jesús no está queriendo que nosotros repitamos esta oración todo el tiempo, sin sentido. Esta oración que él pone aquí es un patrón de oración. Tiene ciertos ingredientes que deberían tener todas las oraciones que se expresan al Padre Celestial. Es un modelo. No es una oración para que se repita sin sentido, sino que es un patrón que el Señor puso. Es un ejemplo que el Señor puso. Tiene ciertos ingredientes que Él quiere que nosotros utilicemos cuando nos dirigimos ante la presencia del Señor. En el pasaje paralelo en los Evangelios, en Lucas capítulo 11, versículo 2 al 4, dice que cuando Jesús les dice a sus discípulos esta oración, los discípulos hacen una oración genuina o una petición genuina. La petición de los discípulos era, Señor, enséñanos a qué, a orar. Claro, porque nosotros reconocemos que nuestra vida de oración tiene que ¿qué? Que crecer. ¿Cuántos quieren que su vida de oración crezca? Amén. Todos somos conscientes de eso. Todos tenemos el deseo de que nuestra vida de oración crezca y creo que los discípulos cuando están ahí en ese contexto y miran toda la religiosidad que hay, miran las oraciones sin sentido de los fariseos, miran las repeticiones monótonas, miran que ellos están ahí solamente para ser vistos y que de pronto ellos también han hecho eso, hacen una petición genuina al Señor. ¿Y cuál es la petición genuina? Señor, enséñanos a orar, porque ellos están viendo a Jesús y Jesús es un modelo perfecto, un hombre que vivía una vida de oración genuina y real. Uno ve a Jesús pasando largas horas orando al Padre Celestial. Uno ve a Jesús haciendo oraciones espontáneas, como por ejemplo, ¿se acuerdan cuando fue la multiplicación de los panes y los peces? Dice que él alzando sus ojos al cielo bendijo y ¿qué? Dio gracias. Ellos veían a Jesús que Jesús tenía una vida de oración continua, constante y genuina, y pues obviamente la pregunta natural sería, Señor, enséñanos a qué, a orar. Y esta oración que está aquí escrita es una oración y es un modelo y es un patrón, es un bosquejo de qué son los ingredientes que deberían tener todas las oraciones que se dirigen al Padre. Al Padre. No es para que las repitamos,
la repitamos sin sentido muchas veces, es un patrón que el Señor pone aquí para que nosotros podamos seguir y irnos al Padre Celestial. Entonces aquí veíamos en el 6:9, vosotros pues oraréis así y la oración empieza con Padre nuestro. Hay como para terminar estos 6 puntitos, el quinto era la verdadera vida de oración, reconoce la disposición del Padre a bendecir, y el sexto era la verdadera vida de oración, reconoce el patrón de Cristo para ella. La verdadera vida de oración reconoce el patrón de Cristo para ella. Y ahí hablábamos entonces, para retomar, que empieza diciendo esta expresión, y la expresión en esta introducción de la oración de Jesús es Padre nuestro. Padre nuestro. Les decía en ese momento que esa expresión Padre nuestro es una expresión de mucha cercanía, porque uno no le llama Padre a cualquier persona, ¿sí o no? Uno solamente le llama Padre ¿a quién? A uno, o a alguien que es muy cercano y que ha ganado ese lugar y esa posición de paternidad o de maternidad, ¿sí o no? El viernes en una reunión casera estábamos hablando y una de las personas que está en la reunión casera decía, hace un año murió una persona que era muy cercana a mí, que prácticamente para ella tenía esa relación tan cercana que para ella era como su qué, como su mamá. Pero uno no le dice padre y madre a cualquier persona, ¿no? ¿A cuántas personas usted le dice padre y madre? A una. O a una persona que está muy cercana, porque tiene una relación muy cercana. Por ahí hay una amiga que conocemos, le dice a su suegro papá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene una relación muy cercana y ese hombre se ha mostrado como ¿qué? Como un padre para ella. De pronto, algunos que no tuvieron la oportunidad de crecer junto con su papá, esa posición para muchos lo tomó otra persona, un tío, un abuelo, no sé, alguien. Y se volvió esa relación porque esa persona lo cuidaba, lo protegía, le daba consejos, estaba pendiente. Se volvió esta relación tan cercana que se llegó a decirle ¿qué? Papá o mamá. Mamá. Cuando nosotros encontramos aquí esta expresión Padre nuestro, tenemos que reconocer que a quien nos estamos dirigiendo es a alguien que busca una relación íntima y cercana con nosotros. Nosotros nos referimos ¿a quién? A nuestro Padre Celestial. Él es quien nos quiere cuidar, quien nos quiere proteger, quien nos quiere guiar, quien está pendiente de nuestras necesidades. Él es nuestro Padre. Decíamos que para el judío este concepto era muy complicado porque ellos no tenían esa relación de padre a hijo, sino que ellos tenían esa relación de pueblo a un señor que les daba sus leyes, sus órdenes, que los dirigía y los guiaba, pero para ellos entender ese concepto de padre y de intimidad era difícil. Jesús está aquí volteándoles la mente y ayudándoles a pensar que cada una de esas personas que han creído en Jesucristo como su Salvador, llegan a ser llamados ¿qué? Hijos de Dios. Y tienen esa relación de padre
de padres a hijos. Es más, hablábamos de que en el arameo, seguramente es la expresión que está aquí, esto fue traducido del arameo al griego y del griego al español, pero la expresión que estaba aquí es una expresión que aparece en otro evangelio, que es la palabra Abba. Abba. Esa palabra Abba en el arameo era la primera palabra que los niños decían. La primera palabra que los niños decían o que dicen regularmente, ¿cuál es? ¿Es papá o mamá? ¿Sí o no? Bueno, algunos de pronto dicen otra cosa. Creo que Analí dijo agua. Agua, que le dieran agua. Creo que Tiago sí fue mamá. Pero en esa relación cercana, cuando un niño está naciendo, está aprendiendo a decir sus palabras, la expresión que dice es papá o mamá. Y la expresión que está utilizando Jesús aquí en este evangelio es esa, Abba. Porque Él es su qué? Su Padre. Su Padre. A quien se puede dirigir con toda la confianza y toda la tranquilidad. Toda la confianza y toda la tranquilidad. Pero aquí dice, Padre nuestro, que estás en dónde? Que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos, también nos ayuda a reconocer que aunque hay una relación de mucha cercanía y de intimidad, también tenemos que recordar que este Padre Celestial al que nos estamos dirigiendo es el Dios de qué? Del universo. Que aunque hay una relación cercana de padre a hijo, también hay una relación de temor y de respeto, porque a quien nos estamos dirigiendo es el Padre Celestial que está en los cielos, que gobierna todo. ¿Desde dónde? Desde los cielos. Este Dios no es cualquier Dios. Este Dios es un Dios maravilloso, majestuoso, sublime, que yo, por más confianza y cercanía que tengo con mi Padre, también le tengo mucho ¿qué? Respeto, ¿cierto? Puede ser que haya hijos, puede ser que haya hijos que digan a su papá Cucho, puede ser que hay hijos que a su papá Cucho, con ciertas expresiones, pero regularmente no pasa, ¿no? Regularmente, aunque Él es nuestro Padre, también a nuestro Padre le rendimos un gran honor y un gran respeto. Y creo que eso es lo que está tratando de Jesús hacer aquí, aunque es el Padre Celestial, también este Dios majestuoso merece que el respeto que Él amerita o que Él pide. Este Dios es el Padre que está en donde? En los cielos. Y eso nos pone en una buena posición. Es nuestro Padre, porque Él está listo para responder a nuestras necesidades. A Él nos dirigimos. Él nos quiere escuchar. Él quiere que hagamos una oración genuina, pero también reconocemos que nosotros no somos iguales a Dios. Nosotros no somos iguales a Dios, significa nosotros somos mucho, pero mucho más pequeños que Dios y somos muy inferiores a este Dios. Entonces, cuidado. Se trata a Dios como con respeto. Es nuestro Padre, pero nos dirigimos a un Dios maravilloso al que debemos tratar con respeto. Este Padre que está en los cielos significa este Dios no tiene rivales, Él cumple todos sus planes, Él es nuestro Padre y a Él
es quién vamos a orar. Entonces lo que importa cuando oramos es a quién estamos ¿qué? Orando. Y si lo estamos haciendo para quién, para Él. Si lo estamos haciendo para Él y reconocemos que estamos orando a este Dios que quiere escucharnos, que quiere que hagamos oraciones genuinas, Él nos va a escuchar. Él nos va a escuchar. Y entonces empezamos y tenemos la siguiente sección, porque eso fue como la introducción que estábamos teniendo la vez pasada. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y ahí la primera expresión. La primera expresión dice, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad. ¿Sí? Entonces nosotros encontramos aquí que en la primera sección de la oración, esta oración va dirigida en primer lugar ¿a quién? A Dios. Y tiene ese pronombre que es tú. Y tiene ahí ese pronombre que es tú. Santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Entonces lo que podemos ver aquí en el patrón de Cristo para la oración es que a grandes rasgos aquí en este patrón hay 6 pedidos divididos en 2 grupos. Los primeros pedidos tienen que ver con Dios. Con Dios. Santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Los segundos tienen que ver con nosotros. El pan nuestro, perdona nuestras, no nos metas en tentación y líbranos del mal. Líbranos del mal. Líbranos del mal. Entonces aquí es importante reconocer esto porque el orden parece que es importante. Ya vamos a ver por qué. Porque hay oraciones que son espontáneas, pero parece que Cristo al poner este patrón está queriendo que en primer lugar en la oración, cuando uno se dirige al Padre Celestial que está por encima de todo, sea reconocido en primer lugar quién es. Que la oración reconozca a Él en primer lugar y que después vengamos quién, nosotros. Y eso es importante, porque nuestro corazón egoísta va a querer siempre que quienes seamos los primeros. Nosotros. ¿Cuántas de las oraciones que nosotros hacemos son oraciones solamente para pedir por nuestras necesidades? Vamos hacia ahí a pensar. Nosotros queremos que Dios responda y que responda a cosas que nosotros estamos pasando y que estamos viviendo y que estamos sufriendo y con las que estamos luchando. Entonces parece que nuestra oración, en primer lugar, no es tú, sino nosotros, yo. Y miren cómo Jesús empieza la oración. Vamos a empezar con el el primer grupo con 3 expresiones. Tú, los primeros pedidos. Entonces es importante el orden. Nos pone en la mente que la prioridad es Dios y lo que tiene que ver con su propia gloria. La prioridad es Dios al orar. Lo que tiene que ver con su propia gloria es la prioridad también para nosotros. Entonces lo que hace la oración y el patrón de Cristo para la oración es corregir la idea de que nuestras necesidades son primero y mostrarles
y mostrarnos cuáles deberían ser las prioridades de nuestra vida. ¿Cuáles deben ser las prioridades de nuestra vida? La prioridad de nuestra vida no somos nosotros. La prioridad de nuestra vida, ¿quién debe ser? Es Dios. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Pero eso está muy cambiado. Bueno, no sé en ustedes, pero tenemos que intentar examinar. No sé en ustedes, pero eso está muy cambiado. Las prioridades, no sé si en su oración y en mi oración sea el Señor. La prioridad en las oraciones muchas veces somos nosotros. Lo que nosotros queremos, lo que nosotros pedimos, lo que nosotros necesitamos. Aquí este patrón de oración va a cambiar nuestra mente y va a ayudarnos a poner el orden correcto al momento de orar. Es corregir ideas de nuestras necesidades, mostrarnos cuáles son las prioridades de nuestra vida, O sea, las prioridades de Dios deben ser las prioridades de nosotros. Es que bueno, Señor, tú tienes tus prioridades, amén, pero yo tengo las mías. ¿Así es como funciona? ¿Así es como funciona? El Señor tiene sus prioridades y tiene sus planes y tiene sus proyectos y muchas gracias por eso, Señor, pero yo tengo mis planes, mis proyectos y cuando cuando de pronto se cumplan eso y tú me ayudes a que se cumpla eso que yo quiero, por eso oro, entonces ahí sí nos ponemos como prioridad tu prioridad. ¿Es así como funciona? ¿Es así como debe vivir el creyente? Por eso es que Jesús está aquí corrigiendo con esta oración y con este sermón del monte cómo va a verse reflejado el reino de Dios. Y en la oración se va a ver reflejado si realmente Cristo reina en su vida o si Cristo no es la prioridad. Si Cristo queda en un segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto o no sé qué plan. Porque en una vida de oración genuina va a reconocer el patrón de Cristo para la oración. Entonces va a corregir, va a ajustar. Quizás no es que hemos estado haciendo las cosas mal, quizás es que tenemos que ajustar algunos detalles para que nuestra vida sea completamente nuestra vida de oración agradable ante los ojos del Señor. Y sean oraciones que van a ser escuchadas por Él y oraciones que Él va a responder. Desafortunadamente, con nuestra lucha con nuestro pecado, nuestras luchas a veces parece que son la prioridad, son más grandes, toman toda nuestra atención, nuestras luchas y problemas. La economía, la salud, nuestras dificultades, lo que estoy pasando anímicamente, parece que eso toma el control, parece que eso es la prioridad de nuestra vida muchas veces. Pero recordamos que la prioridad, la razón por la cual vivimos, lo que gobierna nuestra vida, lo que hacemos, tiene que ver con Dios y sus propósitos. Por ahí había un lema de un ministerio que decía, yo soy segundo. Bueno, no sé si segundo, quizás yo soy tercero o cuarto. Pero la prioridad de nuestra vida es cumplir el propósito de Dios. ¿Por qué Dios nos salvó? Para que nuestra vida dé gloria a Él. ¿Por qué Dios nos salvó? Para que nosotros le sirvamos a Él. Pero el problema es que el pecado nos tiene enredados en enfocarnos en quién, en nosotros. Y ahí es cuando vienen las depresiones, las ansiedades, los estados de ánimo, que caen. ¿Por qué? Porque la prioridad no es Dios. La prioridad, ¿quién es? Nosotros.
Entonces Jesús está aquí corrigiendo el orden. Quien gobierna tu vida, ¿quién es? Uy, para uno, ¿no? Tienen que ponerse a pensarlo bien. Quien gobierna tu vida, ¿quién es? ¿Seguro? Eso se muestra hasta en la oración. No lo digan, no. Más bien pidamos al Señor que nos ayude. Porque si lo digo aquí, de labios para afuera, es la hipocresía de los fariseos que solamente quieren que nosotros los escuchen. O puede ser que sí sea genuino y lo dice con genuinamente, y saben sí, el Señor gobierna mi vida y en la oración se ve reflejado. La prioridad de mi vida no soy yo, sino Dios, y en mi oración se ve reflejado. Amén. Y si eso es así, dígalo con seguridad y con tranquilidad. Amén. Así es. La prioridad es Dios. Quien reina mi vida es Dios. Quien gobierna mi vida es Dios. Si no, ajustemos. 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 Y entonces aquí vamos a ver 6 palabras que te van a guiar en tu oración. 6 palabras que tenemos que tener en nuestra mente como ese patrón que Cristo puso en la oración. 6 palabritas que nos van a recordar cómo ser guiados en nuestra oración para que nuestra vida de oración sea genuina. Y la primera palabra es santificación. ¿La quiere anotar ahí? La primera palabra es santificación. ¿Y qué dice aquí en la palabra, versículo 9? Vosotros pues, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y la primera palabra es santificado. ¿Sea tú? No. Santificado sea tú. Entonces, la primera palabra, ¿cuál es? Santificación. Ahí con la expresión santificado sea Dios. Entonces pensemos, ¿qué significa santificado sea tu nombre? Entonces, una opción puede ser, nosotros podemos hacer a Dios más santo, ¿sí o no? No, no hay ni una posibilidad de que nosotros podamos hacer a Dios más santo, porque Él es ¿qué? Santo, santo, santo por sobre todas las cosas. Entonces el santificado sea tu nombre, no puede ser que nosotros podamos hacer más santo a Dios. Entonces, ¿qué significa santificado sea tu nombre? Bueno, la expresión santificado sea tu nombre tiene que ver con dar honor. Dar honor. Honrar como una persona santa. ¿Cómo es que honramos a Dios como un ser, como una persona santa? Reconocemos lo sagrado que es el nombre de Dios. Anhelamos que toda mi vida y todo lo que existe pueda resaltar esa gloria de lo que Dios, de la que Dios es digno. Nuestra vida, lo que estamos diciéndole a Dios cuando decimos, Señor, santificado sea tu nombre, es que reconocemos esa posición de santidad, es que reconocemos que nosotros somos pecadores, pero a través del trabajo que Dios hace en nuestra vida, nosotros vamos luchando con el pecado diariamente, y ese pecado va a ser vencido para que nosotros podamos mostrar y reflejar ¿qué? La santidad de Dios. Eso es lo que significa la palabra o la expresión santificado sea tu nombre. Que yo voy a mostrar con mi vida santidad y voy a luchar por la santidad y voy a odiar el pecado. Porque la palabra santo significa que Dios está separado o apartado de ¿qué? Del pecado. Eso es lo que significa la palabra santo, apartado del pecado. Dios no es como nosotros, Dios es un Dios que es santo, santo, santo. Pero el problema es que nosotros sí somos pecadores. Pero ¿saben qué va a hacer Dios en nuestra vida?
Dios va a transformar nuestro corazón a través de la palabra de Dios. Nosotros vamos a odiar el pecado y vamos a tener victoria sobre el pecado. Cuando tenemos victoria sobre el pecado y anhelamos esa victoria sobre el pecado cada día y cada día le decimos al pecado no, no puede reinar y en dominio propio rechazamos el pecado y cuando estamos tentados cada vez vamos agarrando más fuercita y rechazamos el pecado. Entonces cuando nosotros hacemos eso, nuestra vida va a reflejar ¿qué? La santidad de Dios, la santidad de Dios. Entonces cuando nosotros empezamos nuestra oración estamos reconociendo, Señor, tú eres un Dios glorioso y permite que nuestra vida refleje eso. Permite que nuestra vida refleje santidad para que tu nombre todas las personas te reconozcan como un ser que santo. Esa es una buena oración para empezar. Es una buena oración. Yo reconozco a Dios como santo y le digo, Señor, santificado sea tu nombre con mi vida. No es solamente una expresión que se dice, es una vida constante de luchar y trabajar para vencer el pecado que reina. Dice la palabra de Dios, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nuestra vida cada día debe luchar contra el pecado. Y cuando luchamos contra el pecado y vamos ganando esas batallas y somos victoriosos, entonces podemos decirle al Señor no solo con nuestras palabras, sino con nuestra vida, santificado sea tu nombre. El nombre del Señor merece honra y honor. ¿Y cómo es que lo vamos a hacer? ¿Solo con nuestras palabras? No. Merece honra y honor cuando nosotros vivimos esta santidad que el Señor promete que vamos a tener si nosotros trabajamos y luchamos. Porque Él está haciendo una obra de santificación en nuestra vida. Pero eso depende mucho también de cómo nosotros vemos el pecado y lo atacamos. Santificado sea tu nombre. Tiene la idea también, este santificado sea tu nombre, de resaltar lo que nosotros pensamos de Dios. Yo deseo que Dios sea exaltado en este mundo. Miremos Isaías capítulo 8, versículo 13. Isaías capítulo 8, versículo 13. Yo deseo que el Señor sea exaltado en este mundo y mi vida es la que va a hacer que el Señor sea exaltado en este mundo. La iglesia es la que va a hacer que el Señor sea exaltado en este mundo. Y miren lo que dice aquí Isaías 8:3. ¿Ya llegaron ahí? ¿Sí? ¿Llegaron ahí? Dice, a Jehová de los ejércitos, a él que santificar. A él santificar, ya decimos, no es hacer más santo a Dios. Pero mire lo que dice, a él santificar. Sea él vuestro qué? Temor. Y dice, y él sea vuestro miedo. ¿A quién teme? A Dios, Jehová de los ejércitos. Él usa la palabra temor y usa la palabra miedo. ¿A quién oirá el Señor? Aquel que tiembla ante mí. Presente su palabra.
santificado sea tu nombre, me pone a mí en la posición de que al yo reconocer quién es este Dios que es santo, 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 yo voy a vivir mi vida para ese objetivo, para su gloria, para buscar su gloria a través de mi vida en la santidad. Me pone en esa posición. Yo temo al Señor, y como temo al Señor y tengo miedo de este Dios que es tan majestuoso y tan glorioso, entonces yo voy a luchar contra el pecado. Y voy a tratar de vivir mi vida en santidad, porque a Jehová de los ejércitos a él santificar. A él santificar. Isaías 8:3. El ánimo de Isaías es ver a Dios desde esa perspectiva y a vivir para la gloria de Dios. Este Dios es santo, 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 y yo tengo que vivir vivir y reflejar la santidad de Dios. Miren, hermanos, si usted está reconociendo un pecado y lo está atacando y pidiéndole al Señor que le ayude a vivir en santidad para reflejarlo a Él, está viviendo en santidad. Pero si usted está reconociendo un pecado u otros se lo ayudan a reconocer, y quizás usted lo que está haciendo es excusar su pecado, opacar su pecado, esconder su pecado, entonces debe pedirle con más fuerza al Señor que le permita ver las cosas como Él las ve. Porque su nombre debe ser santificado a través de nuestras vidas, a través de su pueblo, a través de la iglesia. Miremos a 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice, 1 de Pedro 3:15, ¿llegaron ahí? 1 de Pedro 3:15 dice, sino que santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Le dice Pedro a sus hermanos aquí, sino ¿qué tienen que hacer? Santificar al Señor. Santificar al Señor. El deseo de nuestro corazón debe ser que nuestro Dios es digno de exaltación. Debe ser que nosotros vemos a un Dios como un Dios honorable, como que todo nuestro reconocimiento de grandeza es hacia Él y no a nosotros. Nuestras expresiones de grandeza deben ser hacia Él. Nuestra vida debe reflejarlo a Él. Un comentarista dijo lo siguiente: el deseo del creyente es que Dios manifieste su gloria en el mundo entero y que su vida o mi vida la refleje con todo lo que yo hago. Nosotros queremos, y nuestra meta más alta es que el Señor sea glorificado hasta los términos de la tierra. La iglesia tiene como objetivo que el Señor sea glorificado y se extienda su gloria, que a través del Evangelio personas puedan conocerlo a Él para que el Señor sea glorificado. Pero eso debe ser reflejado en primer lugar desde nuestra propia vida. Santificado sea tu nombre.
Una persona que santifica a Dios en su corazón es aquella que quiere exaltar a Dios sobre todas las cosas, porque reconoce que este Dios es valioso y a Él debe santificarlo con su vida. Sería una vida de hipocresía si nosotros estamos buscando a Dios, pero no buscando la santidad que exalta el nombre de Dios. Es una vida de hipocresía. Eso es lo que se está atacando acá. Y por eso es que empieza esta oración con la primera palabra, santificación. Santificación. Seguimos con la siguiente palabra, santificación. Yo voy a orar al Señor y a pedirle eso con todo mi corazón. La siguiente palabra dice que es la palabra dice aquí, venga tu reino. Entonces la siguiente palabra, pueden regresar ya a Mateo capítulo 6. Y la siguiente palabra es, venga tu reino. La siguiente expresión es venga tu reino. Voy a llegar allá a capítulo 6. Santificado sea tu nombre, venga tu reino. Venga tu reino. Y la segunda palabra es soberanía. La primera palabra es santificación, la segunda palabra es soberanía. Y lo dice con esta expresión, venga tu reino. Bueno, hablemos un poquito acerca de esa expresión, venga tu reino. La expresión venga tu reino, cuando dice venga tu reino, ¿qué significa el reino de Dios? ¿Qué significa el reino de Dios? Bueno, el reino de Dios alguien lo definió como el lugar donde Dios ejerce su soberanía, manifiesta su presencia y es obedecida voluntariamente por aquellos que le reconocen y aceptan como su Señor. La voy a repetir otra vez. El reino de Dios, alguien lo definió como el lugar donde Dios ejerce su soberanía, manifiesta su presencia y es obedecido voluntariamente por aquellos que le reconocen y aceptan como su Señor. O sea, el reino de Dios, ¿gobierna Dios su corazón? Usted dice, yo le reconozco como rey. ¿El Señor es el rey de su vida? Bueno, ahí usted podría responder, sí, yo reconozco al Señor como rey de mi vida. ¿Listo? Entonces, alguien que va a reconocer al Señor como el rey de su vida, lo que va a hacer en obediencia a ese Señor de su vida es que ¿qué va a hacer? Pues lo va a reconocer, lo va a obedecer. Va a vivir su vida en consecuencia a eso que Dios le cree. El Señor es el rey de mi vida, por consiguiente, Él gobierna mi vida, por consiguiente, yo le obedezco porque Él es mi Señor, porque Él es mi Señor. El reino de Dios. Dice, el reino de Dios que es a lo largo de la historia, este concepto de la historia bíblica, este concepto del reino de Dios ha tenido diferentes fases. Por ejemplo, en la nación de Israel, cuando estaba la nación de Israel constituida ahí lo que nosotros conocemos como como el Antiguo Testamento, en la nación de Israel Dios funcionaba como el rey físico de la nación de Israel. Ustedes recuerdan que, por ejemplo, cuando se puso esto del tabernáculo, era la presencia de Dios morando entre su pueblo, guiando a su pueblo, gobernando a su pueblo,
ellos le reconocían como su gobernante y como su Señor. Hasta que, ¿qué pasó? ¿Recuerdan eso? Hasta que el pueblo de Israel dijo, no queremos un Dios que solamente se presenta en esta carpa. Nosotros queremos ¿qué? Un rey físico. Entonces ponnos un rey físico. Pero en ese momento, para el pueblo de Israel, el reino de Dios era Dios gobernando físicamente a través de su presencia en lo que era este tabernáculo, este lugar. En nuestro tiempo, el reino de Dios se manifiesta aquí en la iglesia. Miren lo que dice Colosenses, bueno, no vamos a ir allá por tiempo, pero con Colosenses capítulo 1 nos dice que la iglesia o los creyentes fueron trasladados al reino de su amado Hijo. Y es lo que Jesús está hablando aquí con el Evangelio. Jesús está tratando de decirles, miren, en este momento, en la historia de la iglesia, en el tiempo de la iglesia, el reino de Dios no es un lugar físico con un rey físico, el reino de Dios es la iglesia y se va a manifestar en el Señor gobernando y reinando en cada uno de sus corazones. Ese es el reino de Dios en este momento. Pero el reino de Dios en este momento no solamente es eso, sino que el reino de Dios también a futuro nosotros tenemos que entenderlo como el reino de Dios va a ser un momento en el que el Señor va a reinar sobre esta tierra. Y nosotros lo vimos en Apocalipsis, que el Señor va a reinar por 1000 años sobre esta tierra. Y en la eternidad el Señor será el Rey glorioso por los siglos de los siglos. Entonces nosotros estamos viviendo en este momento el reino de Dios a través de cómo es el reino de Dios y cómo nosotros dejamos que el Señor sea el Rey de nuestra vida. Cuando aquí aparece esta expresión, venga tu reino, lo que nosotros estamos intentando decir con nuestra oración es que tu reino se manifieste en nuestra vida, a través de nuestra vida. Que ese reinado del Señor, donde el Señor gobierna, nosotros lo podamos replicar a través de nuestra vida. ¿El Señor gobierna nuestra vida? Sería la pregunta. ¿El Señor es el Rey de nuestra vida y así lo reflejamos? En nuestras vidas, Dios está manifestando su dominio y su presencia. ¿Es una realidad en nuestra vida que el Señor domina y gobierna nuestra vida? ¿Sí o no? Ahí para que se lo pregunte cada uno de ustedes. ¿Está manifestándose el dominio del Señor en su vida? ¿El gobierno de Dios en su vida? ¿O parece que no? Venga tu reino. Cuando el pueblo de Dios piensa en el reino de Dios, lo piensa en un sentido pasado, inmediato, en este momento, y también futuro. La expresión venga tu reino sería la siguiente oración: Señor, queremos que tú como un gobernante dirijas todo y que todo esté sujeto a ti. Nosotros ya estamos en el reino de Dios, pero hay muchas personas que están fuera, que no pertenecen al reino de su amado Hijo. Aquellas personas que no han creído en Jesucristo como su Salvador no pertenecen al reino de Dios, ellos están fuera del reino de Dios. Por eso es que la labor que nosotros tenemos en este momento es intentar alcanzar a esas personas para que ellos sean hijos de Dios y puedan llegar a ser y a estar en el reino de su amado Hijo. Entonces nosotros queremos orar, venga tu reino, que nosotros que ya estamos en el reino de Dios y que Dios gobierna nuestra vida, también queremos que eso se vea reflejado en la vida de otras personas, porque ese es el propósito de Dios, porque nosotros queremos cumplir con el propósito de Dios, porque nosotros queremos que el reino de Dios se establezca en nuestro corazón, pero también que el reino de Dios se establezca en la iglesia. Y que el reino de Dios, que el Señor sea quien gobierne todo.
Pero muchas veces parece que los que gobiernan la vida somos nosotros mismos. Nosotros tomamos decisiones arbitrariamente y nosotros no consultamos al Señor si esa es su voluntad, que es la siguiente expresión: hágase tu voluntad y no la nuestra. Pero nosotros tomamos decisiones arbitrariamente como si nosotros somos los dueños y amos de nuestra vida. Tomamos decisiones en cuanto a nuestros sentimientos como si nosotros somos los dueños y amos de nuestra vida. Me acuerdo en las novelas, o cuando yo estaba en el colegio, no sé si pase todavía en los colegios ahora mismo o si ya funciona diferente. Pero por ejemplo, cuando había un sentimiento de un muchacho hacia una chica, el muchacho se iba y se le acercaba a la chica para decirle que le parecía bonita, que sentía mariposas, que sentía de todo cuando la veía, que no dejaba de pensar en ella. Y la chica creyente decía: yo le voy a dar una oportunidad. ¿Usted gobierna su vida? ¿Es usted el amo y señor de su vida? ¿Usted va tomando decisiones como si usted realmente es el que gobierna su vida? ¿O gobierna Dios? Las decisiones que toma reflejan si el Señor está dominando o no. Las decisiones que toma reflejan si usted realmente está orando: venga tu reino, y que se refleje a través de mi vida. Que se refleje a través de mi vida. Nosotros no somos dueños de nosotros mismos, y por eso es que esta oración que Jesús hace como pastor y como modelo, tiene que reconocerlo a Él en primer lugar, como un Dios que es totalmente santo y que me debe reflejar su santidad, y como un Dios que gobierna sobre todo y que debe gobernar mi vida para que otros vean ese gobierno de Dios sobre todas las cosas. Nosotros oramos: Señor, que este reino pueda abarcar toda la tierra, que todos los que estén fuera del reino de Dios, que ellas vengan a ser parte del reino y que crean en Cristo como su Salvador, que más personas sean sujetas a ti, porque te amamos, te queremos, deseamos que tú gobiernes. Esta es nuestra oración. Esta es nuestra oración. ¿O estamos tan ocupados en crear nuestro propio reino? Estamos tan ocupados en crear nuestro propio reino que si el Señor viniera a establecer su reino aquí en esta tierra en este momento, más para nosotros, para algunos, sería, en vez de una bendición, sería más un estorbo. Señor, viniste a interrumpir lo que yo estaba creando, mi gobierno. La oración que el Señor quiere es el reconocimiento de Él sobre el dominio y gobernador de todo lo que nosotros somos. De todo. Por eso esas tres primeras expresiones tienen que dirigirse hacia Él. Tú, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y en tercer lugar, hágase tu voluntad. Para terminar esta del reino de Dios, ¿dónde está su corazón? ¿Está en el reino? ¿O está en la carne? ¿O está en la tierra? ¿Anhela el reino de Dios? Ya vimos por Apocalipsis y en 1 Tesalonicenses. ¿Es tu anhelo que el Señor venga y reine?
Y la frase, la pregunta famosa, ¿no? ¿Cuántos anhelan que venga el Señor y establezca su reino? Bueno, está bien, ya dos, tres, está bien. Pero estamos tan agarrados a esta tierra que si el Señor viniera, solamente sería quizás una interrupción al reino que nosotros queremos formar acá, al reino que nosotros queremos. Ustedes recuerdan que Jesús, la predicación de Juan el Bautista era arrepentidos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado. Cristo venía, el Mesías venía, y el Mesías iba a mostrar que los que creyeran en él debían vivir en obediencia y gobierno a él, porque el reino de los cielos se había acercado. Esta era la predicación. Era el tema central también de la predicación de Cristo y muchas expresiones por toda la Biblia en personas que realmente tenían su vida enfocada en este reino. Pero cuán fácil es que nosotros nos desviemos de lo que es el reino de Dios. ¿Cómo nos desviamos? Las preocupaciones, la familia, las situaciones, las aflicciones, los deseos, los sueños. Y no está mal eso. Pero cuando nosotros ponemos por encima a lo que son nuestros deseos de lo que es el reino de Dios, su propósito, su iglesia, su reinado en mi corazón, entonces no estamos orándole a Dios de una forma genuina. No podemos decir, Señor, venga tu reino, porque no lo estamos viviendo, ni siquiera es nuestro deseo. Si hoy pueden salir de este lugar pensando en que mi oración tiene que cambiar, en que mi vida tiene que cambiar, para que realmente el gobierno de Dios sobre mi vida esté victoria. Victoria. Si nuestra oración puede cambiar a no solamente repetir esta frase, venga tu reino, sino vivir que Cristo gobierna nuestra vida, victoria. Santificación, soberanía, y en tercer lugar dice ahí, hágase ¿qué? Tu voluntad. Y la tercera palabra es sumisión. Tres S. La primera S es santificación. La segunda S es soberanía, el gobierno. Hace tu voluntad, venga tu reino. Y la tercera S es sumisión. Sumisión. Ahí dice, hágase tu voluntad. No solamente que tu nombre sea exaltado, santificado sea tu nombre, conocido en todo el mundo, no solo queremos que Él gobierne todo para siempre y entre ellos nuestra propia vida, y este tercero está ligado con los otros dos anteriores, sino que nosotros, como consideramos a este Dios tan sublime, como el que puede gobernar todo de nosotros, ahora nosotros queremos también que se haga su voluntad y no la nuestra. Uy, qué fácil es caer en esa también, ¿no? Es difícil. Es difícil nuestro corazón cómo nos inclina a hacer nuestra propia voluntad. Hacer nuestra propia voluntad. Creo que tenemos que ejercitar mucho más el sacrificar, el negarnos a nosotros mismos. Tenemos que ejercitarlo mucho más.
Vamos creciendo en eso y vamos trabajando hacia eso. Tenemos que poner las cosas del Señor por